Lección 22, anexo número 1. Al-mamnu'u min as-sarf. Esta es una expresión gramatical en el árabe que se llama al-mamnu'u, que significa prohibido, min as-sarf. As-sarf se le llama sarf a la palabra que tiene doble vocal al final, como babun. Babun es una palabra que termina con doble vocal. Quiere decir que si es prohibido, al mamnu' min as-sarf quiere decir que son palabras que no tienen doble vocal al final, sino una sola. Eso es lo que vamos a ver hoy, cuáles son los tipos de palabras que no llevan la doble vocal. Se llama al-mamnu'u min as-sarf. Entonces, cuando una palabra no tiene doble vocal, sino una sola, decimos que es una palabra mamnu'u min as-sarf, que es prohibido que lleve doble vocal al final de las palabras. Quiere decir, las palabras determinadas, indeterminadas, llevan doble vocal en señal de la indeterminación. En cambio, la palabra determinada, cuando tiene el artículo alef lam, como por ejemplo al-babu, la palabra al-babu tiene una sola al final, una sola vocal, porque tiene el artículo al principio. Por eso es una palabra determinada. Pero en este caso las palabras no tienen el artículo y tienen una sola vocal al final. Vamos a ver los tipos de palabras que son mamnu'u min as-sarf. Una de las formas para aprender esto, yo recomendaría que aprendiéramos las palabras como tal y no cuáles son los tipos o parámetros que se utilizan para que la palabra sea mamnu'u min as-sarf. La primer tipo, aquí tenemos varios, el primer tipo es nombres femeninos. Empieza con Zainabu. Zainabu es un nombre femenino. Quiere decir que los nombres femeninos, Zainab, lo hemos visto anteriormente, terminan con una sola vocal al final. Zainabu. Mariamu. Mariamu, una sola vocal al final. Mariam. Fatima. Fatimatu. Fatimatu, nombre femenino, termina con una sola vocal al final, tiene una ta de femenino. Los nombres anteriores no tenían ta, pero son nombres de mujeres, nombres femeninos. Aishatu, Aisha, Aishatu, Aisha. Makka, Makkatu, es el nombre de una ciudad en Arabia Saudita, nombre femenino de ciudad. Tiene la ta de femenino, tiene una sola vocal al final. Makkatu. Macca, que es el lugar donde es la ciudad de la Meca, que en español le dicen la Meca, es la ciudad de Macca, donde se encuentra la Kaaba, que es la primera casa que se construyó para adorar al Creador en Macca. Yudda, Yuddatu, nombre de ciudad, queda a 100 kilómetros más o menos de Macca, en Arabia Saudita. Yudda, entonces son nombres femeninos de personas y de ciudades. Macca y Yudda. Entonces podría ser un tipo de palabras que no llevan la doble vocal. El segundo tipo de palabras que tenemos aquí, vemos que son nombres masculinos que terminan con la ta de el femenino. Entonces son nombres masculinos que terminan con ta de femenino y por lo tanto tienen una sola vocal al final. Entonces tenemos el primer nombre es Hamzatu, Hamza, Hamzatu, Usama, Usama, Usamatu, Muawiyatu, Muawiya, termina también una sola U. Y el último que tenemos es Talhatu, Talha, termina con una sola U. Entonces, el segundo tipo son nombres masculinos que terminan con ta de femenino. El tercer tipo que tenemos aquí, tercer tipo de las palabras que no llevan la doble vocal al final, se divide en dos. El primero que tenemos aquí
son nombres masculinos que terminan con el alef y la nun al final, alef y nun. Y el segundo tipo, que es la ba, segundo tipo del tercero, son adjetivos calificativos que terminan en alef y nun también. Entonces, este tercer tipo, el primero habíamos dicho que eran nombres femeninos, el segundo nombres masculinos con ta de femenino y el tercero son nombres y adjetivos calificativos que terminan en alef y nun. Vamos a empezar con los nombres. Alef, Uthmanu, Uthmanu, nombre Uthman, termina con una sola U. Affanu, Affan, nombre masculino. Sufyan, Sufyanu. Marwanu, Marwan. Y Nu'man, Nu'manu. Entonces, este tipo de nombres que terminan en una sola vocal es porque son nombres masculinos que terminan en alef y nun. La segunda subcategoría de este tipo son adjetivos que terminan en alef y nun. Kaslanu, Kaslan, este lo vimos anteriormente, es flojo. Kaslan, Kaslanu, termina en alef y nun y una sola vocal U. El segundo es Yaw'anu, Yaw'anu, Yaw'an, hambriento. Termina en alef y nun y termina con una sola vocal sobre la nun. Yaw'anu. Atshanu, Atshanu, Atshan, que es sediento. Atshan. Shab'anu, Shab'anu. Shab'an significa que, como quien dice, está lleno, o sea, quiere decir que no tiene hambre. En este caso, es el antónimo de Yaw'an, Shab'an. O sea, cuando una persona ya ha comido suficiente, dice Ana Shab'an. Quiere decir que está lleno. Y el último, Mal'an, Mal'anu. Termina en alef y nun, una sola vocal al final. Mal'an es, en este caso, si tenemos un vaso con agua y se llena el vaso con agua, decimos que el vaso está mal'an, está repleto, o sea, está lleno también. Es otro sinónimo de shab'an, mal'anu. Entonces, estos adjetivos calificativos son mamnu'u min as-sarf, quiere decir que no llevan la doble vocal. ¿Por qué? Porque terminan en alef y nun. Vamos con el cuarto tipo del mamnu' min as-sarf, arba'a, y también se divide en dos subcategorías. El primero son nombres. Aquí tenemos un nombre masculino, Ahmadu. Ahmadu quiere decir que son nombres de personas y, y adjetivos superlativos que terminan, que tienen un patrón específico y es un patrón de cómo se utiliza, es un patrón verbal, como Ahmada. Aquí tenemos Ahmadu, que es el primer nombre. Ahmad. Ahmad siguen, como pueden observar, siguen todos el mismo patrón. Tienen tres letras después del alef. Aquí tenemos otro, Anwaru. Y el mismo patrón de vocales. La primera vocal que está en el alef es A. En la consonante que sigue tiene sukun, an. La tercera tiene A. Y la última es la que tiene la vocal U. Ahmadu, Anwaru, Anwar, también es un nombre. Anwar, Akbar, Akbar es el superlativo de Kabir. Eso después lo vamos a ver más adelante, pero para que vean estos nombres y estos adjetivos tienen el mismo patrón. Kabir, que es grande, el superlativo es Akbar. Entonces son adjetivos y nombres que siguen un mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? Que la primera letra tiene el alef con la A, después la que le sigue tiene sukun como Akbaru, la kaf tiene sukun, después la tercera letra tiene una A y la última es la que tiene la U, Akbaru, Akbaru.
Entonces siguen el mismo patrón. Entonces se llama Ahmadu, Anwaru, Akbaru y As'adu. As'ad. As'ad es feliz, ¿verdad? Es el superlativo de Sa'id, que es feliz. As'adu es el más feliz. Akbar es el más grande. Y así, y Anwar y Ahmad son nombres masculinos. Ahmad, Anwar. Seguimos con el B de esta categoría y son nombres de colores que hemos visto en la lección del texto. Abiad siguen el mismo patrón del de arriba. El primero es la A, después la segunda tiene 3 letras después del alef. La primera tiene sukun, la segunda tiene fatha y la última es la que tiene la U. Como este abiadu, blanco. Aswadu, aswadu, negro. Ahmaru, ahmar, rojo. Asfar, asfaru, amarillo. Akhdar, akhdar. Vean que tiene el mismo patrón hasta de las vocales. Akhdaru, que es verde. Y azraqu, azraqu, que es azul. Azraq. Entonces esta es la cuarta categoría o el cuarto tipo de nombres mamnu' min as-sarf que no tienen doble vocal al final. Hamza, la quinta categoría o el quinto tipo. Vamos a ver, dice William, Williamu, William son nombres que no son nombres árabes. William, Eduardo, Eduardo, que es como en español Eduardo. Landanu, Landanu, que es Londres. Landanu, que es London, Londres. Landanu, nombre de ciudad que no es árabe, en este caso London. Barisu, Baris, que es París. Barisu, y se escribe con ba porque en árabe no hay p. Entonces no se dice París y la letra que más se asemeja es la ba. Por eso dice Barisu, Baris. Pakistán, 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 que es Pakistán, también la B, la P por la B por la P. Bagdadu, Bagdad, Bagdad, que es la capital de Irak, Bagdad. Ibrahim, nombre masculino, Ibrahimu. Ismailu, Ismailu, nombre masculino también, que no es árabe. Ishaqu, Ishaqu, nombre masculino, Ishaq. Termina en una sola U. Yaqub, Yaqubu, Yaqub, nombre masculino, no árabe. Yunus, Yunus, nombre masculino no árabe. Yunusu. Y Yusufu, Yusufu, nombre masculino no árabe. Como les dije anteriormente, les recomiendo más bien que si quieren aprenderse los tipos, está bien, pero solamente tratar de memorizarse los nombres es una buena opción, porque no tienen que estar viendo cuáles son los 5 tipos, pero de todas maneras poco a poco uno se los va memorizando. El sexto tipo se subdivide en 4 categorías, como podemos ver el Aleph, el Ba, el Jim y el Dal. Vamos a ver el Aleph de esta sexta categoría. Y es que lo que estamos viendo en esta primera categoría, el Aleph, es que siguen un mismo patrón. Y lo que veo que son plurales que tienen un mismo patrón. Igual que el que les había dicho anteriormente, el de los colores, que siguen un patrón de vocales y de consonantes. Vean que todos empiezan con Aleph, 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 Aleph. Y todos terminan con Hamza al final, Hamza y una sola Dam. Entonces vamos a leer las palabras. Son plurales y tienen 1, 2, 3. Tienen 3 consonantes después del Aleph también. Aquí tienen el Ghain, el Nun y la Ya. Y tiene una Aleph. Y terminan en Aleph y Hamza.
alef y hamza. Siguen un mismo patrón. Entonces este patrón que vemos aquí lo hace ser prohibido de la doble vocal. Una de las cosas que memorizamos nosotros, que aprendimos, es que siguen un patrón, ya que la palabra verbo en árabe se dice fi'l, fi'lun, fi'lun, fi'lun. Este significa verbo, fi'lun, al fi'l. Entonces, el verbo de 3 letras, por ejemplo, hay verbo de 3 letras, y si ponemos la fa, la ain y el lam, vemos que hay diferentes patrones, pero siempre va a tener las 3 letras de la palabra verbo. Entonces, si vemos esta palabra que tenemos aquí y vemos que tiene 3 consonantes, que son en este caso la ta, la ba, tiene doble ba porque tiene shadda. Entonces tiene 3 consonantes. Entonces vemos la primera palabra, que es, vamos a poner esta, asdiqa'u, que es el plural de sadiqun, que es amigo. Sadiq, sadiqun, sadiqun es amigo, el plural es asdiqa'u. Voy a poner aquí, sadiq, sadiqun, que es amigo. Sadiqun, el plural es asdiqa'u, que es amigos. Entonces vemos que tiene un alef, ¿verdad? Tiene el alef aquí. Si lo ponemos en las letras del verbo que les había dicho, la letra que sigue es la fa, af, después la dal podría ser la ain y la qaf podría ser el lam. Entonces aquí tenemos las 3 letras del verbo y las vocales solo le estamos agregando una alef y una hamza. Y las vocales af, el ain lleva la i y después af'ila'u. Nosotros se dice a la wazn af'ila'u. Siguen el mismo patrón este que tenemos aquí. Af'ila'u. Todas las palabras llevan el mismo patrón con respecto a las letras que se aumentan de la palabra fa'ala o fi'lun y se le agrega en este caso el alef, 2 alef. La primera alef que tenemos aquí, la segunda alef aquí y se agrega el hamza. Eso es el mismo patrón. Y las 3 letras del centro que tenemos aquí que todas van a concordar. Ese es el patrón. Por eso les digo muchas veces, no se memoricen los patrones, memorícese las palabras que tienen un mismo sonido. Entonces vamos a empezar la primera palabra, aghniya'u. Aghniya'u, que es el plural de ghaniyun, que es rico o millonario. Ghaniyun, el plural es aghniya'u, termina en una sola u. Asdiqa'u, asdiqa'u, termina en una sola u, el plural de sadiqun, sadiqun, el plural de sadiqun, que es amigo, amigos. Aqwiya'u, aqwiya'u, que es el plural de qawiyun, que es fuerte. Aqwiya'u, fuertes. Atibba'u, atibba'u, que es el plural de tabib. Tabibun, tabibun, que es médico. El plural es atibba'u. Entonces son plurales que siguen el patrón af'ila'u, siguen un mismo patrón. Vamos a ver el segundo patrón de estas palabras para que sean prohibido tener la W o mamnu'u min as-sarf, como se llama en la gramática árabe. Mamnu'u min as-sarf. La B o la ba, vamos a ver, fuqara'u. Fuqara'u es el plural de faqir, faqir, que es pobre, faqir. El plural es fuqara'u, que es pobres. Como pueden observar, este también sigue un mismo patrón, todas las letras, todas las palabras. Y el patrón que siguen se llama fu'ala'u. Fu, vean las 3 letras del verbo, la fa, el ain y el lam. Fu'ala'u, siguen el patrón fu'ala'u.
en vocales y las letras aumentadas, como aquí lo que tienen son las tres letras del verbo y al final tienen alef y hamza al final todas. Ya tenemos fuqara'u, plural de faqir, wuzara'u, wuzara'u, el plural de wazir, que es ministro, wazirun, ministro, el plural es wuzara'u, zumala'u, zumala'u, que el plural de zamil, que es compañero, zamil, el plural es zumala'u, que es compañeros, ulama'u, ulama'u, que es sabios, plural de alimun, alimun. El plural es ulama'u. Entonces lo que concuerda a ello es que siguen el patrón fu'ala'u. Por lo tanto son prohibido el sarf o prohibido el tanwin. Mamnu'u min as-sarf. Esto es desde el punto de vista que no tienen que llevar la doble vocal al final. Más adelante veremos otras normas del mamnu' min as-sarf. En este caso la primera norma es que no deben llevar la doble vocal al final, llevan una sola vocal. La tercera subcategoría de este tipo es que tienen el mismo patrón que se llama mafa'il. El patrón mafa'ilu, 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 mafa'ilu. Las vocales es ma, fa, el ain lleva i y el final lleva u. Mafa'ilu. Llevan este patrón. Entonces se le agrega una mim al principio de los verbos, de las tres consonantes, y tiene una alef de más después de la primera consonante. Entonces, por ejemplo, la palabra masjid, aquí, masjid, masjid, ya lo hemos visto varias veces, masjid, que es el lugar de oración, el plural es masajidu, masajidu. Madarisu, madarisu es plural de madrasa, que es escuela, madrasa, plural es madarisu, madaris. Vean que siguen el mismo patrón, colocándole una alef. Son palabras de 4 letras, pero a la segunda se le agrega una alef. Fanadiku, y se siguen el mismo patrón de vocales. Fanadiku. Fanadiku es el plural de funduk, funduk, que es hotel. Funduk, funduk, que es hotel. Todas estas palabras las hemos visto anteriormente. El plural es fanadiku, hoteles, fanadiku. Makatibu, makatibu, es el plural de maktabun, 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 makatibu. Escritorios. Esta es una nueva palabra. Daqa'iqu. Daqa'iq. Es el plural de daqiqa. Daqiqatun. Daqiqatun significa minuto. Un minuto. El plural es daqa'iq. Minutos. Entonces esta palabra es nueva. Daqiqa. Daqiqa. El plural es daqa'iq. Daqa'iq. Minutos. Vamos con la última subcategoría de esta cuarta que siguen un patrón. Son 6 tipos. La última es manadilu. Manadilu. Casi siguen el mismo patrón del anterior, solo que se le agrega una ya antes de la última consonante. Como pueden observar, tiene una ya para prolongar el sonido de la vocal i, de esta vocal que está arriba, pero aquí se le agrega una ya para prolongar el sonido de la i. Este es otro patrón, el patrón se llama mafa'ilu, mafa'ilu, mafa'ilu. Ok, vamos entonces a ver este patrón. Es manadilu, plural de mindil, mindil que es pañuelo, mindilun.
el plural es manadilu, tiene una sola U. Mafatihu, mafatih, que es el plural de miftah, miftahun, que es llave. Mafatih. Fanajin, una nueva palabra, fanajinu, es el plural de finjan, finjan, que significa taza, finjan, taza, y el plural es fanajinu, fanajin, karasiyu, karasiyu, plural de kursiyu, kursiyu. Cursillo, que es silla. El plural es karasiyu, karasiyu, karasi. Entonces ya con esto hemos visto palabras que son mamnu'u minas sarf. Como les digo anteriormente, son fáciles de memorizar porque la mayoría son plurales o los nombres de colores, todos ellos, o los nombres masculinos que no son árabes, o los nombres femeninos, o los nombres de adjetivos que terminan en alef y nun, y nombres de hombres que terminan en alef y nun, nombres masculinos que terminan en ta de femenino. O sea, ya con eso es una referencia para conocer cuáles son los nombres que son prohibidos tener la doble vocal al final. Ejercicios. Vamos a ver, Iqra al-kalimat el-atia. Lee las palabras siguientes. Waktubha ma'a dabti awakhiriha. Escribe, lee las palabras siguientes y escríbelas colocando la última vocal. Quiere decir para saber si son mamnu' min as-sarf o son palabras normales que terminan en doble vocal. Vamos a empezar. Escriban las palabras en su cuaderno. Muhammad, ¿qué opinan ustedes? Esta la hemos visto anteriormente. Muhammad, nombre masculino. Muhammad termina en W, Muhammadun. Khalid, ¿qué opinan con el nombre Khalid? Khalidun, ya lo hemos visto anteriormente en todas las lecciones. Khalidun, doble vocal. Nombre femenino, Mariam. ¿Qué opinan ustedes? ¿Doble vocal o una? Es nombre mamnu' min as-sarf porque es nombre femenino. Mariamu, una sola. Nombre femenino, ¿qué opinan? Fatima. Fatimatu, nombre femenino, una sola vocal. Abbas, nombre masculino. Abbas, doble vocal. Abbasun. Hamzatu, Hamza, nombre masculino, termina en ta. Mamnu' min as-sarf. Hamzatu, una sola vocal. Masajid, ¿qué opinan ustedes? Masajid. Mamnu' min as-sarf o normal. Mamnu' min as-sarf, porque tiene un patrón que es lo que hemos visto anteriormente. Masajidu, plural de masjid. Kutub, plural de kitab. ¿Qué opinan ustedes? Kutubun. No tiene ningún patrón de los que hemos visto. Libros. Seguimos con la otra línea. Aqlam, aqlam. No tiene ningún patrón. Aqlamun, plural de qalam, lápices. Manadil, sigue el patrón que hemos visto anteriormente. Manadilu, una sola vocal. Mamnu' min as-sarf, es el plural de mindil, pañuelos. Buyut, buyut, casas. No tiene ningún patrón. Buyutun. Zumala, zumala, sigue el mismo, sigue un patrón específico, así que zumala u, que es compañeros, plural de zamil. Landan, landanu, nombre de ciudad. Landan. Sufyan, termina en alif y nun, nombre masculino. Sufyanu, mamnu' min as-sarf. Hamidun, nombre normal. Ahmad, sigue un patrón, nombre de persona, masculino. Mamnu' min as-sarf. Ahmadu. Ahmad. Ibrahim, nombre que no es árabe. Ibrahim, una sola vocal. Ibrahimu. Makka, nombre de ciudad femenino. Makkatu. Zainab, nombre de persona femenino. Zainabu. Mamnu' min as-sarf.
Asdiqa, plural de sadiqun, sigue un patrón específico. Asdiqa'u, plural de amigo, sadiq. Mudarrisat, no sigue ningún patrón específico. Mudarrisatun, maestras. Mahmud, no tiene ningún patrón. Mahmudun, doble vocal. Bagdad, Bagdad, nombre de ciudad, de capital. Bagdadu. Jamil, no sigue ningún patrón. Jamilun, adjetivo calificativo. Jamil. Kabir, tampoco. Akbar, superlativo, sigue un patrón específico. Akbaru, el más grande. Mujtahid, mujtahid, no sigue ningún patrón. Mujtahidun, aplicado. Tawil, alto, no sigue ningún patrón. Tawilun. Kaslan, sigue un patrón, termina en alef y nun. Mamnu' min as-sarf. Kaslanu. Tullab, tullab, no sigue ningún patrón. Tullabun, estudiantes. Fuqara, plural de faqir, pobres. Fuqara'u, sigue un patrón específico. Fuqara'u, mamnu' min as-sarf. Aliyun, Ali, nombre masculino, no sigue ningún patrón. Pakistán, nombre de capital, nombre de país, perdón. Pakistán, termina en este caso son nombre de país. Pakistanu. Y puede ser que también termine en alef y nun. Mamnu' min as-sarf. Ammar, ningún patrón específico, doble vocal. Sayyarat, ningún patrón. Sayyaratun. Ahmar, patrón específico y nombre de color. Ahmaru, rojo. Ismail, nombre que no es árabe. Ismailu, mamnu' min as-sarf. Baris, nombre de ciudad. Barisu, mamnu' min as-sarf. Bab, ningún patrón específico. Babun, puerta. Qalam, qalamun, lápiz, ningún patrón. Madaris, sigue un patrón específico. Mamnu' min as-sarf. Madarisu, plural de escuelas, escuelas. Yuddatu, Yudda, nombre femenino. Yuddatu. Mafatihu, sigue patrón específico. Mafatih, plural de miftah, llaves. Madrasa, madrasatun, escuela, no sigue ningún patrón. Mal'an, mal'anu, sigue patrón de alef y nun al final, calificativo lleno. Mal'anu. Makatibu, makatibu, sigue un patrón específico, plural de maktab, mamnu' min as-sarf. Qarib, ningún patrón específico. Qaribun, cerca. Usama, nombre masculino, termina en ta. Usamatu. Con esto hemos terminado el mamnu' min as-sarf para que ustedes tengan en cuenta cuáles son algunos de los nombres que no tienen la doble vocal. Como les dije, poco a poco, con la práctica, vamos a ir memorizando estos nombres sin necesidad de memorizar los tipos. Aunque si quieren memorizar los tipos, pueden hacerlo. Al-Finjanu, palabras nuevas. Al-Kalimatul Jedida, las palabras nuevas que vimos en esta lección. Al-Finjanu, que es la taza, el plural es fanajin. Fanajin. Mamnu' min as-sarf, termina en una sola U. Al-Madrasa, la escuela, plural es madarisu. Mamnu' min as-sarf. Al-Masjidu, plural es masajidu. Mamnu' min as-sarf. Ad-daqiqa, que es el minuto, plural daqa'iq, minutos. Vimos la palabra qala, que es el verbo qala, significa el verbo decir. Dijo, está en pasado para el masculino, de la tercera persona el singular masculino. Qala Muhammad, dijo Muhammad. Qalat es el mismo verbo, pero en femenino. Tiene el sufijo verbal ta con sukun, que indica que es el femenino de la tercera persona el singular. Qalat, el verbo está en pasado. Qalat Fátima, dijo Fátima. Muy bien, qala, qalat.
Al-mindilu, el pañuelo, plural, jam'u, manadilu. Al-miftahu, la llave, el plural o el jam'u, mafatih, mamnu' min as-sarf. Abyadu, blanco, mamnu' min as-sarf. Ahmaru, rojo. Akhdaru, verde. Aswadu, negro. Aswad, azraqu, azul. Azraqu, azul. Y asfaru, amarillo.